Saludos a todos. Gracias por continuar viendo nuestro video, compartiéndolo y dándole like. Y bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Así que siéntanse cómodos, tengan sus apuntes y su Biblia en la mano, porque este tema es muy interesante, lo que se le va a decir aquí en este video. Sí, y le decimos esto porque en realidad no queremos que usted pierda su tiempo viéndonos nosotros. Y si usted cree y entiende que nosotros no somos muy letrados en el lenguaje, le recomendamos Armando el Dulcín. Ok, para todos aquellos que de algún modo u otro se sienten aludidos de la forma de nosotros hablar, porque no somos muy elocuentes en la oratoria. Les recomendamos a Armando al Dulcín, él está ahí, lo pueden buscar y congregarse con él. Entonces, ya diciendo eso, tú sabes que muchas personas a nosotros nos escuchan diciendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de él, que es Juan 15:12. Es el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que él hablaba. En todo lo que él venía aquí diciendo, diferentes maneras de decirlo, y también lo que andaban con él. Exacto. Pablo y esa gente también, que no anduvo con él, pero después le entendió y supo qué era. Hablaba lo mismo, el mismo mensaje, que nos amemos los unos a los otros. Entonces me escuchan diciendo eso y dicen, y piensan, porque el ser humano piensa. Sí. Dicen, pero ven acá, pero hay personas que son sociópatas y tienen esa, ¿cómo es que le dicen ellos? Esa enfermedad que sufre de sociopatía. Entonces, para nosotros explicar eso, nosotros queremos darle un versículo a ustedes, que es Filipenses capítulo 4, verso 13. Y ese versículo nosotros entendimos, la vida nos enseñó a nosotros, antes de nosotros leerlo en la Biblia. Y cuando lo leímos en la Biblia, que entendimos qué es lo que quiere decir Pablo, nos dimos cuenta que ese es uno de los mejores versículos, si no el mejor, es uno de los mejores versículos que Pablo de Tarso en su carrera pudo haber escrito. Ese versículo es lo que ustedes ven ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso. Y yo sé que muchos de ustedes no entienden ese versículo, qué es lo que él quiere decir. Exacto. ¿Y por qué tiramos ese versículo? Para explicarte a ti la razón por la que eso, entre comillas, esas personas que tienen esa patología, que era la palabra que estaba buscando ahorita, Sí. que dicen, la medicina dice eso, que es una patología, y esa patología se llama, ¿cómo es la enfermedad que dicen? Sociopatía. Exacto. O sociópata, dice la medicina. Entonces, cuando tú entiendas que el ser humano cuando nace es una vasija. Una vasija vacía. Sí, el ser humano viene siendo como una vasija, ¿ok? O una planta que tú siembras, una semilla que tú siembras y la riegas. Entonces tú tienes que regarla con amor, con bien, con el bien, o llenarla. Recuerda que, por eso estamos dando dos ejemplos, como una planta o una vasija, que tú tienes que llenarla o regarla con el bien. Cuando esa persona crece y ya tú la has regado con amor y la has fortalecido con el bien y con amor,
Porque al bien, y al bien le llaman Cristo aquí en este mundo. Sí. Entonces, cuando tú lo llenas con eso, esa persona cuando crece, ¿qué tú crees que va a dar esa persona? ¿Cómo tú crees que se va a comportar con las demás personas? Me imagino que tu respuesta es no, bien. Exacto, es correcto. Ahora, si es una persona, que esos son, entre comillas, los sociópatas y los asesinos en serie y toda esa gente, y los criminales, cuando esa persona nacen, han recibido mucho maltrato. Han recibido mucho desengaño, maldad, Bullying. han recibido bullying. Y todo eso, como es una vasija la persona, se llenan de odio, se llenan de rencor y están llenos ya de resentimiento con la gente. Y llega un momento que va a explotar. Que va a estallar. Que va a estallar. Y ya no puede estar ligado entre la gente. Ya tú eres un sociópata, tú no puedes ligarte con los demás. Pero la medicina a ti no te va a decir eso. Y yo te voy a decir a ti que es una patología. Y que hay que tratarlo con pastillas. Y te dan pastillas por un tubo y 7 llaves. Eso tú lo sabes. Pero te engañan. Pero ellos saben. Ellos no te van a decir a ti, mire eso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que pasan todo eso. Y por eso es que tú ves toda esa maldad. Que fulano mató a fulano. Y fulano, mira, una persona que es mala. Porque nadie nace malo. Eso tenemos que tenerlo por entendido. Exactamente. Nadie nace malo en esta vida, señores. Nadie, ningún ser humano. El problema somos nosotros. Exacto, por eso es que le estamos diciéndole a la persona que el ser humano es como una vasija que tú tienes que llenarla con amor. Ajá. Al tú llenar esa vasija siempre con amor, ya esa persona cuando crezca, como lo dijimos, sí, va a reflejar a las otras personas lo mismo que recibió. Sí. El amor que fue dado. Que le fue dado. Exacto. ¿Por quiénes? Por sus progenitores. Entonces, el problema somos nosotros mismos al no hacer lo que estamos diciendo a ti en el video, que hay que darle amor a los más pequeñitos, darle amor a los que vienen creciendo, para cuando ellos sean grandes, reflejen ese amor que fue dado, ellos lo reflejen a las personas. Exacto. Entonces, muchas personas van a decir, ok, está muy bonito eso que están diciendo, pero aquí me dice en Génesis capítulo 8, ajá, que Jehová dice que el corazón del hombre es de maldad desde su juventud, te dice. Sí. Pero no te está diciendo que es cuando nace. Te estamos diciendo a ti que el ser humano nace con la vacía y tú la tienes que llenarla con amor. Sí. Entonces, como estamos hablando, que no te está diciendo a ti, que lo que no te dice Eco es... O sea, la razón. La razón. ¿Por qué el hombre en su juventud es malo de corazón? No te dice, no te dice eso, no le conviene. Eso no conviene, eso no. No te dice el por qué. Pero si tú lo lees y lo meditas, te vas a dar cuenta que no te está diciendo a ti cuando nace. Estamos hablando aquí que el ser humano nace bueno. Porque yo tengo mis hijos, y si se juntan con otros niños, no importa de qué raza sean, chino, lo que sea, ellos van a jugar con ellos. No van a tener como una frontera. Ese prejuicio. Sí, no van a tener eso. Eso no existe en ellos. Entonces, el ser humano nace bueno. Y por eso ponemos este versículo de Filipenses capítulo 4, verso 13, porque esa es la verdad por la cual, porque una persona que esté llena de amor está fortalecido. Miren, una vez, voy a decir una pequeña anécdota. Una vez miren, yo soy una persona que estoy casado y tengo 3 niños, y como todo matrimonio, en alguna etapa de cualquier matrimonio, porque no todo es color de rosa, hay como
una crisis, hay una crisis matrimonial. Y yo un tiempo me sentía así, cuando estaba pasando una crisis con mi matrimonio. Y yo una vez salí a caminar para la calle, caminar para respirar aire. Y mientras yo estaba caminando, yo sentí una gana así tan fuerte de fumar cigarrillo. Sí. Sí, pero que conte, yo no estoy hablando, no estoy diciendo que el cigarrillo es pecado. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Pero creo y entiendo que no le hace bien a tu cuerpo, a tus pulmones. Eso es lo que yo entiendo. ¿Entiendes? Entonces, yo sentí esa gana tan grande que yo dije, coño, pero ¿y eso? Yo nunca en mi vida he fumado. Y se me pasó. ¿Por qué? Porque yo no me sentía, yo no me sentía como con amor. Me sentía solo. Exacto. Me sentía así como vulnerable. Sí, me sentía solo y decía, y pensé eso. Yo pensé eso. Otra persona puede pensar otra cosa. En asesinar o meterse en la droga o en el alcohol. Exacto. ¿Entiendes? Por eso. O matarse también. Sí, o matarse, o quitarse la vida. Porque se sienten sin ese amor. Por eso le soltaba a ustedes que a su ser querido, dígaselo. Tienen sus hijos, siempre dígaselo. Cuando usted tenga un chance, dígale que usted lo ama y demuéstreselo. Que eso lo va a fortalecer. Se lo damos de consejo real. Entonces, muchas personas cuando se sienten así, se sienten vacíos, no se sienten fortalecidos. Por eso es que ese versículo fue uno de los versículos lo mejor que él escribió en su vida. Porque eso fortalece, Cristo fortalece. Real. De verdad se lo decimos. Entonces, para todas esas personas que nos han escuchado diciendo que hagamos el bien. Y que no le hagamos daño a nadie. Sí, porque nosotros tenemos un amigo de nosotros que es cristiano, él dice, y nosotros le decimos a él, todo se trata con eso. Amarnos a nosotros mismos. Entonces, para él es más que eso. Porque él nos dice a nosotros que tiene que haber un sacrificio. O sea, nosotros un sacrificio. Que a mí me gusta, por ejemplo, escuchar música. Yo tengo que dejar de escuchar música. Si a mí me gusta bailar, yo tengo que dejar de bailar. Porque es un sacrificio para yo agradar a Dios. Eso es lo que los cristianos tienen por entendido. Y uno trata de explicarle. Pero no es que me voy a poner a discutir. A discutir. De que toda mi vida con esa persona. No. Yo le digo, ok, sigue ahí. No hay problema. Ok, entonces, ya para entrar más profundo en el video, queremos citar dos versículos. Sí, citar dos versículos. Y el primer versículo va a ser Salmo 19. Versículo 7. Sí. Salmo 19, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Dice aquí, pero vamos a enfocarnos en la primera estrofa. Exacto. Aquí. Y dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué tú entiendes cuando algo es perfecto? Si yo te digo a ti, mira, tal cosa es perfecta, ¿qué entiende usted con eso? Cuando algo es perfecto. Eso tiene un solo significado: que no hace falta más nada. No le falta que le añadan. No hace falta que le añadan nada. Eso está perfecto. Eso está perfecto. La palabra misma lo dice. Exacto. ¿Verdad? Entonces el otro versículo es Salmo 100, versículo 5. Sí, que en Salmo 100. Exacto. Y dice de la siguiente manera: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sí. Y misericordia es ley. ¿Qué significa ley? Misericordia
Aquí. Misericordia es igual a ley. Sí. Es igual a ley. Ahí. Porque literalmente hablando, Él no tiene misericordia con nadie. Y misericordia para la persona piensan como que es algo como que me da pena o siento como una cierta lástima sobre la humanidad. Literalmente, como la gente lo tiene por entendido. Lo ha entendido así. Tú lo has entendido de una manera que misericordia, como que tenga como pena o darle un chance. Mira, perdónalo. Exacto. Como que perdona. ¿Entiendes? Sí. Así que la gente lo tiene por entendido. La gente lo tiene por entendido, tú. Y no puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino. Eso tú lo sabes. Y si mientes, te espera el infierno allá abajo. Que misericordia tú lo tienes como que es perdón. Exacto. Y misericordia no es eso. Misericordia significa la ley. Exacto. Si lo han cogido, si lo cogen literalmente que es de la manera como ustedes lo entienden, entonces no tuvo misericordia en Número capítulo 15 y montones de versículos. Sí. Que él no refleja misericordia con nadie. No. Si es de la manera como lo están entendiendo. Exacto. Él no deja por inocente al culpable. Él no es misericordia, eso no es misericordia. Eso tú lo sabes. Número capítulo 15, verso 32. Agarran un hombre con leña, recogiendo leña, el día de reposo. Exacto, el día de la ley. Papá. Y lo apedrearon. ¿Qué misericordia tuvieron ahí? Sí. ¿Qué perdió? No, chancémelo a ese hombre. Chancé a ese hombre. Porque yo soy rico en misericordia, pero eso es lo que tú entiendes. Pero tú estás engañado y tú no entiendes nada. Tu pastor te la dice a ti, tal cual. Porque la Biblia no es literal. Es nada. Nada literal. Nada literal. El pastor que te diga a ti que es literal, te está extraviando a ti, muchacho. Que tú no te entendí. Te está mandando a ti para Júpiter, para allá. Cuando la cosa se está tratando de otra cosa. Él te está extraviando los sentidos. Ok. La Biblia no es literal. Por eso es que un libro esotérico no es literal. Ok. Porque literalmente hablando aquí, Él no tiene misericordia. Y tengo montones de versículos para comprobártelo. Miles. Tengo. Pero no lo vamos a sacar para no hacer video tan largo. Para ganar tiempo. Exactamente. Entonces, una pregunta que nosotros tenemos para a base de esos dos versículos. Sí. Exacto. A base de esos dos versículos, que también arrastra el título del video. Sí. Entonces la pregunta es, para los monoteístas cristianos, esa secta se ha levantado ahora. una secta que se ha levantado, que son monoteístas, o unicitario o unitario, como quiera que te llame, y también los mesiánicos. Ok. La pregunta es, y el cual es el mismo título, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Aquí, al mundo, ¿a qué vino Él? Exacto. Porque si como dicen estos versículos, la primera es Salmo 19:7, te dice a ti, la ley de Jehová es perfecta. O sea, que no le hace falta nada, ni que le añadan, ni que le quiten. Es perfecta. Y el otro es Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno para siempre en misericordia, que su ley es para siempre. Sí, eso es lo que quiere decir Salmo 100, que la ley es para siempre, eterna, para siempre. Entonces, ahí no por un tiempo determinado, no, eterno. Cuando te dicen a ti eterno es para siempre. No termina, no tiene un fin. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la Biblia, no me crea a mí. Aquí, en Salmos. Que la ley de él es para siempre. ¿Ok? Ok, entonces, la pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo aquí al mundo? ¿A qué vino Él? Si la ley es para siempre, si es perfecta. Si la ley fue dada y ellos la cumplían,
Ellos la cumplían porque Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Y tenía un maestro. Me imagino que su maestro era más recto que Pablo. Gamaliel. Estoy hablando con lo que saben Biblia. Gamaliel, el maestro de Pablo. Porque un maestro tuyo tiene que ser más así que tú. Exacto, que está enseñando. O igualmente. O sea, que ellos llevaban la ley ahí. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Eso no se puede quebrantar. El día de reposo es sagrado, recuérdalo. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Sí, porque en Mateo capítulo 5, muchos van a decir esto. Mateo capítulo 5, verso 17. Aquí. Entonces vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. Jesucristo hablando. Sí. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas personas, nosotros, en múltiples videos que hemos sacado, Sí. ¿sabes? No No han escrito ese versículo. sí, no han escrito eso. Miren, que ustedes no han entendido. Y no me entendieron. Literalmente, Jesucristo, tú lo sabes, y no puede hablar mentira porque el mentiroso no entra al reino. Literalmente él la quebrantaba, porque ese era el problema que él tenía con ellos. Exacto. Que le decían que ese hombre es pecador. Tú no ves que no, que quebranta el día de reposo. Si hablamos literalmente, lo estamos hablando. Exacto. Sí la quebrantaba. Literalmente él la quebrantaba. Y eso tú lo sabes. Y hay montones de versículos, pero vamos a tirarte un solo. Mira, aquí en Juan capítulo 8. Exacto. Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 5. y vamos a leerlo. Eso es un solo versículo, hay montones. Entonces, para ganar tiempo, vamos a leer ese solo. Sí. Sí. Dice así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero aquí en el versículo 5, no te estaba diciendo a ti que fue Moisés que se la dio la ley. No, porque el mismo Moisés le dice al mismo pueblo cuando se revolteaba: hey, no se enojen conmigo. Lo que yo le estoy hablando a ustedes fue Jehová que me mandó a decir a ustedes. La ley. Exacto. O sea, que no es Moisés, no. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Ellos no confiaban en Moisés. Eran las leyes. Por si acaso, la ley no puede ser quebrantada. ¿Ok? Pero el que entienda, entienda. Entonces aquí vemos que él la está rompiendo. Literalmente. Sí. Literalmente hablando. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Tú, que te crees sabio y entendido. Ah, no, él la rompe y hace lo que da su gana porque él es Dios. Entonces tú no tienes argumento, tú no sabes. Eso demuestra que tiene déficit de argumento. Exactamente. Entonces tú no sabes. Porque Dios para mí es Dios porque no rompe su palabra. Lo que establecido, lo que fue establecido. Exacto. Tú nunca has visto que ha llovido ha llovido de abajo para arriba. O que el sol se detuvo. O que cogió otro rumbo. No, nosotros no lo hemos visto nunca, ni lo va a ver. Hay una ley establecida. Y cuando Dios establece algo perfecto, no lo mueve por nadie. Tú tienes que entenderlo. Por ningún hombre. No es que quede el Dios, porque si viene y cambió algo, no es Dios. No es poderoso. Eso yo creo que tú entiendas. ¿Ok? No es sí, porque es un punto de vista. Exacto. Sí, porque la gente cree que es Dios y porque no saben. Sí, porque él es Dios y hace en su creación lo que le da la gana. Lo que le da su gana. No, no es así. Porque es Dios, no puede hacer lo que le da su gana. Porque estableció una ley. Ok, tú tienes que entender eso. Cuando tú entiendas eso, entonces tú empiezas a ver un poquito. Pero mientras tanto tú vas a seguir en la misma ceguera y manipulándote el pastor. Porque eso es lo que ellos dicen. Sí. Cuando no saben demostrar algo. Que él le dio su gana. Que él le plació. A Dios no le place. Dios no es un hombre. Eso tiene que entenderlo. Eso de que le plació, no, eso no existe. Eso es embuste. Ok. Entonces, literalmente, aquí en estos versículos. Sí la rompía. Aquí sí. Y múltiples ocasiones. Sí. Eso tú lo sabes y no puedo hablar mentira. Porque el mentiroso no entra al reino. Recuérdate de eso.
Aquí, literalmente, y tú lo sabes eso. Sí. Y tu pastor también. Pero ¿qué pasa aquí? Que en este verso, Mateo 5:17, entonces si Jesucristo está hablando eso, Él está hablando eso, que Él no vino para abrogar, sino a cumplir. Sino para complementarla. Pero no a cumplir como tú crees que es. Porque muchos lo tienen por entendido. No, Él vino a completarla. Exacto. Él vino a completarla, ¿verdad? Entonces, como estamos bajo la ley todavía, y Él vino a completarla, ¿te digo quién es Jesucristo? La democracia. Ese es Jesucristo, la democracia. Sí, porque te hace libre. No te olvides de eso. La democracia te liberta. Miren cómo está Cuba. El esclavo Cuba, miren cómo está. Exacto. El esclavo Cuba, ¿cómo tú crees que está? En estos días que se levantaron la gente. ¿Cómo ellos están? ¿Qué ellos están pidiendo ellos? Democracia, ellos están pidiendo libertad. Entonces Jesucristo, nada más y nada menos, es la democracia. Sí. Entonces tú no puedes quejarte. Estamos bajo el espíritu. Sí, porque todo el mundo es feliz ahora. Y todo el mundo tiene su derecho. Y todo el mundo hace lo que le da su gana. Todo el mundo está libre, entre comillas. Sí. Y tu mente está diciéndote a ti, No. esto está mal aquí. O está mal aquí. ¿De qué ustedes están hablando? Exactamente, porque tú crees otra cosa, tú estás pensando otra cosa, porque tu pastor te travió tu sentido y te mandó lejos, te mandó mucho orar y a que ayune mucho, te mandó eso a él. A eso fue que él te mandó, tu pastor, tener mucha fe. Y esta cosa se trata de otra cosa, la Biblia se trata de otra cosa. Entonces Jesucristo, yo sé que te da miedo. Él es la democracia. Aquí. Sí, porque la complementa. Y no la quebranta. Exactamente. La democracia no la quebranta. A la ley. Si no la complementa. Sí, te da libertad. Tú lo sabes. Y te jacta. Y tú dices que tú tienes un país democrático. Y que tú tienes tu derecho. Dices tú. Entonces no puedes quejarte. Para nada. Jesucristo dijo en una, se levantarán falsos cristos. Exacto. Eso es un falso Cristo, la democracia. Pero tú estás esperando a un tipo. Esperando un hombre que se manifieste. Ellos están esperando un hombre. El pastor tuyo te dijo a ti que se va a sentir en Israel. Exacto. Y tú lo sabes. Si no puedes mentir porque mentiroso no entra al reino. Tu pastor te dice eso a ti. Eso le dicen los pastores a ellos. Que van a crear el templo en Israel, el tercer templo. Y que se va a sentar ahí. Eso te dice tu pastor a ti. Un hombre de carne y hueso se va a sentar. Ajá. Y tú lo vas a esperar. El falso Cristo es la democracia, que te liberta. Jesucristo sabía todo eso. Porque Exacto. la mente de él, recuerde que el sistema lo lleva a nosotros 2000 años adelantado. 2000 años de vida adelantado a nosotros. Entonces vino este hombre y fue más para allá que el sistema, más para allá, más adelantado. infinitamente. Y ellos quedan locos del tiro. ¿Qué tipo tiene que ser Dios? Porque este hombre tiene que ser Dios, porque el único que se dio cuenta de eso fue este hombre nada más. De tantas personas que hay en la tierra, el único que se dio cuenta de esto, del engaño que hubo. Ajá. Y de la mentira que hay, fue este hombre. Ajá. Tiene que ser Dios mínimo. Como mínimo. Eso te estoy hablando a ti en aquel entonces. Hoy en día se cree otra cosa. En aquel entonces pensaban eso porque es algo demasiado profundo, que cómo ese hombre se dio cuenta de eso. Él. Ok. Exactamente. Entonces, ¿para qué fue que vino? Entonces, ¿para qué vino Jesucristo para acá? Porque aquí te dice a ti en los salmos, que es perfecta, la ley es perfecta. Y es para siempre, eterna. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo para acá? Exactamente. Por eso estamos diciendo, ¿a ti le da democracia? Porque si hablamos literalmente aquí, todo el ciclo sí la rompía. Y ustedes lo saben. Entonces, si él no la rompía, sino la complementó. Entonces, si la complementaba y no puede ser quebrantada la ley porque es eterna, entonces él viene siendo la democracia. Ajá. Que existe hoy en día. Sí. Que todos los países tienen eso.
Ujú. Y los que no lo tienen están pidiendo eso Sí. para ser libre. Y el que no lo tiene, le cortan el agua y la luz. Sí, El que no lo tiene. Eso está en la historia, tú lo puedes buscar y leer. eso por si están pensando, porque estamos explicándole esos dos versículos. Si es de la manera literal, la rompía. Sí. Ese es uno, y ustedes lo saben. Y como ya dijimos que la Biblia no es literal. Y no es literal. Entonces, ¿qué viene siendo Jesucristo aquí? Él vino para cumplirla. ¿Qué viene siendo Él? Porque si lo cogemos literal, como dijimos, la rompía así. Entonces, ¿qué viene siendo Él aquí? Lo que Él te está diciendo a ti, Mateo. Es la famosa democracia, Sí. que la complementa Ajá. para que la ley siga eterna. Sí. Y por eso estamos bajo la ley. Tú estás bajo la ley. ¿Ok? Está bajo la ley. Y no puede mentir. Entonces, para seguir en el tema, Exacto. volvemos a preguntar, ¿a qué vino Jesucristo aquí? Jesucristo, ¿a qué vino al mundo? ¿A qué vino Él? Vino aquí, A pagar por nuestro pecado. vino Jesucristo, Él vino a pagar aquí nuestro pecado, que tenemos montones. Porque de esa manera, entonces tú no tienes pecado. Él pagó ya. Eso, por ejemplo, que tú debes en el banco 100,000 pesos. Y yo lo sepa, y yo vaya y no te diga nada a ti, y yo vaya al banco y lo pague por ti. Y Exacto. cuando tú vayas a pagar la cuota al mes, el gerente del banco te diga, no, fulano, usted no debe nada aquí. ¿Cómo así yo no debo nada? ¿Qué pasó? No, aquí vino un tipo y pagó por usted. Vino un hombre y pagó tu deuda. Y pagó tu deuda. Tú no tienes. Te choca. Entonces tú no tienes pecado. Te choca. No tiene sentido, amigo. No tiene sentido Porque así. Mi pastor me dice a mí, yo lo escucho a él mucho diciendo que se arrepientan. Exacto. Pero se arrepiéntanse de qué? Si ya Jesucristo pagó por nuestro pecado. Sí. ¿Qué tú vas a decir? No, pero es que no cuadra aquí algo. O es que no te lo están diciendo a ti como es. Exacto. Porque la manera correcta que se tiene que decir es que a causa de nuestro pecado, Él está crucificado. Exacto. Y el primero que dijo eso fue Jesucristo. Jesucristo dijo que Cristo está crucificado. Que el Hijo del Hombre está crucificado, dijo Él. Pero el mundo le da a la gente que el hombre que lo crucificaron y se fue para el cielo. Exacto. Entonces, tú te estás preguntando, ¿y a dónde que dijo Jesucristo? Porque es que tú no lees. Tú repites. Porque yo sé que tú la lees. Y te cansas de leer. Y la has leído montones de veces. Exacto. Lo que pasa es que tú no profundizas, no meditas. No piensa nada. Repite nada más. ¿A dónde Jesucristo dice eso? Que el Hijo del Hombre está crucificado. No sabe. ¿Qué? Vamos a darte el versículo para que lo medite. Juan capítulo 3, verso 14. Ahí él lo dice. Porque tú crees que crucificado es una cruz, Exacto. enganchado en un palo. Tú crees eso. Y no es eso. Crucificado es ignorarte, no creerte. Tú que tienes un hijo y tú le dices un consejo a tu hijo, mira, mi hijo, no haga esto, no haga lo otro, y él no te escucha y él te ignora, él te crucificó a ti. Él no te hace caso. Entonces Jesucristo mismo lo está diciendo en Juan capítulo 3, verso 14. Ahí. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿a qué fue que vino? Entonces, ¿a qué vino Sí, Jesucristo? sabe al muy mundo? bien que no tiene sentido el A. Exacto. A pagar por nuestro pecado. No tiene sentido de la manera como te lo estamos diciendo. No, Entonces, no como nosotros se lo decimos. no, de la manera que lo ha entendido. La manera que se lo dicen sus líderes. Exacto. Y que tú has escuchado montones por ahí. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? B. A fundar una empresa llamada el cristianismo. ¿A eso fue que él vino? Él vino a eso, fue a poner una empresa aquí en el mundo. C. ¿A qué vino Jesucristo aquí al mundo? Vino a hablar en parábola aquí. Él Sí, vino a hablar porque eso está en el Nuevo Testamento, Sí. está a diestras y siniestras, que él le hablaba en parábola a la gente. Sí, para que y la nadie- gente no entendía. Para que nadie entienda. Exacto. Y solamente dos entendieran. Sí. Vino a eso Jesucristo al mundo. Vuelvo y te pregunto, ¿a qué vino Jesucristo aquí? Porque la ley es perfecta y es para siempre. D. Jesucristo vino aquí
a comer y a beber. Sí, porque está escrito. Sí, porque está escrito y le decían a él que era un comelón, Y un bebedor de vino. que era un glotón y era un borrachón. ¿A eso fue que él vino? Vino a eso fue, y a pasarlo bien con sus amigos. ¿A qué fue que vino? Ajá. Porque él vino con un propósito aquí. O sea, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Vino a hacer muchos milagros y sanidades. Sí. ¿A eso fue que él vino? ¿A qué fue que vino Jesucristo aquí al mundo? Volvemos y se lo repetimos. Sí, y por última, la F vino aquí a este mundo a discutir y a litigar con los religiosos de su época. Él vino a eso, fue al mundo. A discutir de quién tenía la razón. Exacto. Como hay un programa por ahí, ¿quién tiene la razón? Sí. Con los religiosos vino aquí a discutir él. Porque muchos tienen por entendido eso. Exacto. Pero no, Jesucristo no vino aquí a discutir con religiosos. Él no vino a eso. ¿A qué fue que él vino? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Entonces, aquel que ha leído un poco, que sabe un poquito más, Exacto. va a decir, no, él vino aquí a libertarnos del pecado. Exacto. Jesucristo vino aquí al mundo a libertarnos del pecado. Que esos son lo que han leído un poco, como ya sea pastor o evangelista. O evangelista, o como quiera que se llame, va a decir, no, él vino fue a libertarnos del pecado. Cierto. Eso es cierto, eso es correcto. Eso es real. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? Sí. ¿Qué es lo que él hablaba aquel entonces? ¿Qué era el pecado? Para libertarnos de qué pecado era. ¿Qué pecado era ese que él hablaba? Sí. O sea, bíblicamente, ¿qué es no lo que piensa tu pastor o tu líder? No es eso. Bíblicamente, ¿qué es el pecado? Porque ya tú dijiste. Para libertarnos del pecado. Vino para libertarnos del pecado, sí. la cual es cierto. Exactamente, eso es cierto, eso es correcto. Y volvemos a repetir, ¿qué es el pecado? ¿No sabe? Sí, porque muchos van a decir que es lo que dice en Gálatas capítulo 5. Rápidamente, Marco. Mira que no han entendido. Ustedes le faltan más Biblia. Ustedes lo que están engañando a la gente. Ajá. Míralo aquí, Gálatas capítulo 5. Ese es el pecado. No, eso no es el pecado. No, eso no es. De eso no es que se hablaba en aquel entonces. Eso es los frutos del pecado. Exacto. Gálatas capítulo 5 te dice a ti los frutos del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿No sabe? Entonces vamos a leerlo. ¿Qué es el pecado? Aquí, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:56. Y cita de la siguiente manera: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Sí. Entonces vamos a volver eso a leer, explicándolo a la gente. Exacto. Aquí. Dice la primera estrofa. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea que el pecado es la condenación. ¿Ok? Es el pecado para Pablo de Tarso, santo de los santos. Y no puede contradecirlo. ¿Ok? Pablo te está diciéndote a ti que el pecado es la condenación. ¿Ok? Segunda estrofa. Y el poder de la condenación, la ley. Eso Pablo está diciendo. Ahí Okay. no te está diciendo a ti que la lascivia, Sí. ni masturbación, ni pornografía. Ahí no te está diciendo a ti eso. No te está diciendo a ti que el poder del pecado es la masturbación. El poder del pecado es la lascivia. El poder del pecado es la bebedera. Exacto. El poder del pecado es ¿qué? Escuchar música. Escuchar música. El poder del pecado es tu bailar mucho. Léelo bien. ¿Qué dice? El poder del pecado es la ley. Y ahí que muchos van a preguntar, sí, Es la ley. la ley, Pero la ley del pecado. la ley del pecado. Exacto. Entonces, ¿y cuál es la ley del pecado?
para ti. Porque tu pastor te dice la ley del pecado, pero no te dice a ti que No te lo explica. qué es lo que es la ley del pecado. Porque la ley es una. Exacto. Jehová es uno, papá. Recuérdate de eso. Porque nosotros conocemos a Jehová por su nombre. Y no puede ser que todo... ¿cómo le...? Reggaetonero. Sí. Sepan más y conozcan más a Jehová que tú. Porque yo conozco a Jehová por su nombre y sé quién es Él. Él es el Dios del orden. La ley. Él es la ley. Aquí y a donde quiera que te metas. Él es la ley. ¿Y tú estás bajo quién? Bajo la ley. Bajo Él. Y no puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino. ¿Ok? Tú. Y la ley fue dada. Una ley. Como muchos dicen, un solo Dios. Sí, porque es el Dios de los israelitas. El Dios de ellos es la ley. El orden. No el Dios tuyo ni mío. Es el Dios de ellos. No es Jesucristo. Por si acaso. No es Él. Entonces, aquí en Romanos capítulo 7, verso 8. Vamos a leerle eso también a la gente. Hablando de ese mismo tema. Hablando del mismo tema. Del pecado. Sí. ¿Qué es el pecado? Y le estamos diciendo que el pecado es la ley, la condenación. Para que tengan una idea, pero miren, yo creo que tengan algo bien claro. Que el Viejo Testamento, Sí. el Viejo Testamento, específicamente el Viejo Testamento, se trata de tres cosas Sí. fundamentales, de tres cosas Sí, fundamentales. de tres cosas que se trata. Se trata de naciones, de reyes y leyes. De esas tres cosas fundamentales es que se trata el Viejo Testamento. Y eso tu pastor lo sabe. Y él no puede mentir porque no entrará al reino. Sí. Lo está esperando allá abajo en el infierno, ¿no? como ellos dicen. Sí, el infierno le espera allá abajo. Exactamente. Entonces, el Viejo Testamento, escucha, lo puedes escribir en un papel y ponerlo en tu bolsillo y leerlo y meditarlo cada vez que te levantes. Se trata de tres cosas: naciones, reyes y leyes. De cómo regirte a ti, que me está viendo. Porque para la ley tú eres un animal. Y para que tú puedas aquí convivir en el mundo, hay que ponerte leyes y estatutos. Exacto. Para que los israelitas lo cumplan en ti. Para que tú puedas vivir aquí. Tú eres un animal. Sin las leyes tú eres un animal. De eso se trata el Viejo Testamento. Vino Jesucristo, Jesús, como tú le conoces, Y denunciaba al pecado. y denunciaba el pecado y decía que podemos vivir sin pecado. Porque tú estás atado. Tú Dependiendo, dependes. exacto, Mejor dicho, sí, porque los que están atados son los israelitas. Los israelitas están atados al pecado. Pero nosotros que estamos abajo, que somos los civiles, Nos han hecho depender del nos han pecado. hecho depender del pecado. Y tú dependes del pecado. Cada vez que tú ves gente haciendo como con pancarta la noticia, eso es pidiendo reposo. Y Jehová le da descanso. Entonces, se trata de tres cosas Fundamental. fundamental el Viejo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es diciéndote a ti que tú puedes vivir sin eso. Sin las leyes. Jesucristo aquí, cuando vino hablando. Y te hablaban era de pura ley. Sí. Era de pura ley. No es nada literal de lo que tú te imaginas. Exacto. Entonces, por eso te decimos a ti que no se trata nada de No, Dios. no se trata de Dios, no es nada literal, es toda pura ley. Cada vez que ellos hablaban, era de pura ley que te hablaban. Pura ley, pura ley. Es ley pura el Viejo Testamento. Pura ley y de nación y de reyes. Es que se te habla a ti en el Viejo Testamento. Para regirte a ti con vara de hierro. Ajá. Entonces, cada vez que ellos hablaban de la ley, que el pecado de que era de eso que te hablaba. Sí. De lo que se estaba hablando aquí en el Viejo Testamento. Porque no existía Nuevo Testamento. No, eso no existía. Eso no existía. Ellos te hablaban a ti conforme a lo que yo entendían. Y cuando vino Jesucristo aquí, Él fue a denunciar el pecado y
y que podemos ser libres del pecado, o sea, de las leyes. Liberarnos del pecado. Exactamente, de lo que estaba establecido ya. Exacto, se estamos explicando aquí qué es el pecado. Y ya dijimos aquí que según Pablo, ¿verdad? El pecado es la condenación. Y el poder del pecado, de la condenación, es la ley. ¿Ok? Estamos hablando bíblicamente. No estoy hablando a ti otra cosa que no sea fuera de tu Biblia, para que tú me puedas entender y nos podamos entender aquí. ¿Ok? Entonces Exacto. aquí en Romanos capítulo 7, verso 8, dice de la Exacto. siguiente manera, Pablo. Mas el pecado tomando, oye, más la condenación tomando Ocasión por el mandamiento. produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Exactamente. Sin la ley, la condenación no existe, no hay condenación. ¿Y cuál es el problema entonces? La ley, a lo que Jesucristo viene aquí diciendo que sean libres del pecado, que sean libres de esa ley que te esclaviza. Exactamente. Entonces aquí mismo en ese capítulo, pero en el verso 25, Pablo dice que él sirve a los dos. Sí. Porque ya dijimos nosotros en un video anterior que si nos ponen a nosotros como presidente o lo que sea de un país, nosotros nos quitamos la ley. Porque el mensaje no es que el mensaje se tiene que decir es a los pequeñitos, para cuando ellos, recuerda que ellos van a ser el futuro del mañana, no de ahora, es del mañana. Entonces tú tienes que decirle el mensaje a ellos. Por eso es que muchos se confunden con Romanos capítulo 7, verso 25. Pues Sí. mira que él dice que yo mismo con la ley, con mi mente sirvo la ley de Cristo, más con la carne, o sea, con la ley, a la ley del pecado. Porque para los israelitas, escucha, para los israelitas, ellos ponen ley, es para combatir La maldad. la maldad. Exacto. Es el punto de vista de los israelitas. Y piensan que están haciendo un bien. Piensan que están haciendo un bien. ¿Ok? Eso piensan ellos. Por eso él le llama la ley del pecado. La ley que es para usarla contra el pecado. Exacto. Para cualquier persona que haga lo mal. Para condenación. El año pasado aquí tiran una ley. Entonces Jesucristo, antes de explicarle eso, Jesucristo le decía a ellos que lo que ellos hacían pecado. Y el que hace pecado se hace esclavo al pecado, o sea, a la ley que creó. Porque el año pasado crearon aquí una ley que todo aquí en el estado de Nueva York que está sentado atrás tiene que tener el cinturón Exacto. de seguridad. Tiene que ponérselo. Ok, entonces el policía que ve a una persona así, ¿qué va a pensar en su mente? Que está quebrantando la ley. Ah, pues tú estás haciendo lo malo. Exacto. Porque ya fue creado. Pero antes de eso, antes de que pusieran, no estaba eso, estaban libres. Exacto, no había condenación. No había condenación para ellos. Para toda persona que se sentara atrás en el carro y no tuviera cinturón. Pero ya lo hicieron y es un pecado y tiene que estar Sujeto a cumplirlo. sujeto a cumplirlo. Los policías y cualquier gente de esa rama. Exacto. Ya sea juez quien sea, abogado quien sea, porque son esclavos al pecado. Entonces Jesucristo lo veía de esa manera y ellos lo veían de la otra manera. Eso era un problema grave que había. Entonces, para seguir explicando el versículo 7-8 de Romanos, dice, Sí. más el pecado, Ajá, o sea, más la condenación, ajá, más la condenación, tomando ocasión por el mandamiento. O sea que la condenación toma ocasión por el mandamiento. ¿Y qué es el mandamiento? La ley. ajá. Te dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, la condenación tomando ocasión por el mandamiento, como le está diciendo, sin la ley, el pecado, la condenación, está muerto. O sea que sin la ley, que el poder, Ajá. la fuente, la condenación, o tomando ocasión por eso mismo, por la ley, Ajá. va a estar muerto, no sirve, no vale. No existe. Sin eso, sin la ley. Ya si no hay ley, no hay condenación. Sí. Entonces aquí, ahí mismito, el mismo contexto, en Romanos Exacto. capítulo 8, ahí mismito, Romanos capítulo 8, verso 1 al 4.
Entonces ustedes se están preguntando, ok, están explicando todo eso y no me han dicho a qué vino Jesucristo. Ajá. Jesucristo vino a denunciar al pecado. Sí. Y a libertarnos. Y a libertarnos. ¿De qué? De las leyes del pecado. Pero todavía estamos bajo la ley. Exacto. Estamos bajo el pecado y dependiendo del pecado y atado al pecado. Exacto. Está la gente hoy en día. Para que tú lo sepas. ¿Ok? O sea, cuando Jesucristo vino denunciando el pecado, entonces esa denuncia que él hizo, a él le resultó para muerte. Sí, porque murió joven. Murió, lo mataron. ¿Por qué? Porque denunciaba el pecado. No es lo que tú estás pensando. Que denunciando el pecado es que mira cómo estás vestido y que mira cómo te va a llevar para el infierno. Eso no es denunciar el pecado. No. Cuando tú en verdad entiendas qué es lo que era el pecado y a lo que Jesucristo venía aquí denunciando y diciéndote que podemos vivir sin pecado, entonces va a tener problema. Sí. No va a tener problema con otra persona. No. Con lo que está establecido ya. Con eso tú vas a tener problemas. Sí. Con lo que está establecido hace millones de años. Sí. Entonces, siguiendo en lo que le estamos explicando, en Romanos 8, versículo 1 Al 4. al 4. Sí, dice de la siguiente manera. Ahora pues, ningún pecado hay para los que están en Cristo. Exactamente. O sea que aquí le está diciendo a la gente, como le estamos diciendo, que el problema era la condenación. Ajá. La ley, esa condenación tomando ocasión por el mandamiento, como te lo están diciendo, como te está diciendo a ti Pablo en Romanos 7. Entonces te está diciendo a ti, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en el bien, Ajá. para los que están en Cristo. Sí. Los que no andan conforme a la carne, Sí, pero claro. la carne no es tu pellejo como estás pensando que es, Ajá. o tu deseo, porque hay muchos lo han tratado Eso lo han televisado. lo han televisado de una manera que la gente, al uno explicárselo de esa manera, como lo estamos explicando, está pensando, estos tipos me la están doblando. Y no han pensado, quizá Ya está doblada. ya está cuando te doblada. entregaron. Antes de que yo escuché eso, y ya está tergiversada ya. Ajá. Pero como aquí te estamos diciendo lo que es, correctamente el contexto correcto, entonces te estamos diciendo a ti lo que no andan conforme a qué, a lo que está diciendo a ti arriba, A las leyes. a la condenación, Ajá. que la condenación es la ley. Y la ley es la carne, dice a ti, lo que no andan conforme a la ley, Ajá. sino conforme a Cristo, al Espíritu. Ajá. Cuando ya tú andas conforme a Cristo, ya tú estás conforme al Espíritu, que no te rige ninguna ley. Que te guía a ti, que tú pienses, porque tú sabes qué es lo que es el bien y el mal. Te va a regir por el bien. Él te va a guiar a ti. El bien. Exacto, dice, después en el versículo dice a ti, porque la ley del Espíritu, Ajá. o sea, el bien, si te rías a ti la ley del Espíritu, que el bien, tú vas a hacer todo bueno. Sí. Dice a ti, de vida, que vida es libertad en Cristo, me ha librado, te dice, de la ley, de la carne, del pecado Sí. y de la muerte. Ajá. Te dice. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque muerte es esclavitud, no es literal. Exacto. Muerte quiere decir, cuando te hablan muerte a ti, en el Nuevo Testamento específicamente, te están hablando a ti de esclavitud. ¿Ok? No es literal. ¿Ok? Entonces viene el verso 3 que Sí. te dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, entonces la pregunta es, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Te pregunto a ti, pastor, o a ti que quizás ha estudiado alguno seminario bíblico y tiene un poquito más de conocimiento que un feligres regular. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? ¿No sabe? Vida eterna, que significa libertad, ser libre. Eso es lo que Pablo te está diciéndote a ti. Lo que era imposible para la ley,
la libertad. No son libres, están esclavos, están muertos. Exacto. Vida eterna, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué? ¿Por qué era débil por la carne? Porque la carne era que lo regía a él. A él lo regía las leyes. Entonces, como él es débil por eso, él es débil, entonces él tiene que regirse por ahí mismo, por la ley. Porque cuando tú sabes esta verdad, hermano, cuando tú entiendes lo que yo estaba hablando ahí, tú eres libre. Realmente, cuando tú entiendes lo que Jesucristo venía aquí hablando, libre, real. Y tú te sientes tan feliz de la vida, tú te sientes feliz. Eso no se puede explicar. Porque es algo como que si una persona, eso es como por ejemplo, como cuando a ti, que tú eres una persona joven, supongamos que tú eres una persona joven y te llegó a ti la fama y la riqueza al mismo tiempo. Y tener salud. Y salud de por medio. Tú sabes lo que va a pasar contigo. El 99.99 del caso es que tú te vas a llevar el mundo por delante. Exacto. Eso tú lo sabes. Porque es demasiada. Entonces, esta libertad es demasiado. Por eso es que esa libertad que lo que entienden, la libertad que te da Cristo, Ajá. el Hijo del Hombre, cuando te hace verdaderamente libre, te da esa libertad. Exacto. Que es demasiada. Eso es demasiado. Demasiado. Es como demasiada libertad para un ser humano. Que tú eres libre y tú haces lo que te da tu gana. Entonces, Judas dice que muchos han sabido eso y han cogido eso como libertinaje. Sí. O sea, como que, espérense, no se me aloquen. No se me aloquen. Esto no es para que tú te aloques. Esta es mucha libertad. Eso, por ejemplo, los mismos policías. No todo el mundo que está apto para ser policía. Porque a un policía que no tenga los pies sobre la tierra, le dan, el Estado le otorga ese poder. Tenga una arma y tenga esa chapa y váyase para la calle. Y esto está malo y esto está malo. Y a que usted vea por ahí, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer. Entonces, son pocos los policías que tienen los pies sobre la tierra, que no se la cree. Por eso es que tú lo ves mucho altanero y le hablan a los demás como astrujado, y le hablan así como le da su gana. Son pocos los policías que son decentes y que te hablan bien a ti como ser humano que somos. Porque a ellos se les olvida que antes de ser policía son seres humanos. Tú, policía que me escucha, antes de tú ser policía, tú eres ser humano. Tienes que saber eso. Ok, tú no fuiste policía primero. Yo sé que tú juraste por tus leyes y por tu Dios y así. Pero antes de tú jurar por tu Dios, que es la ley, tú eres ser humano. Tú eres un ser humano. Recuérdate de eso. Exacto. Tienes que tener los pies sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí en el versículo 3, seguimos explicando. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Y qué es lo que está tratando de decirte Pablo con eso? Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Porque fue él nacido de mujer y bajo la ley. Sí. De eso que te estaba diciendo Pablo a ti. Nacido de mujer y bajo la ley. Ajá. Tú que me estás escuchando, tú eres nacido de mujer y bajo la ley. Sí. Entonces, aquí te está diciendo Pablo que Jesucristo nació de mujer y bajo la ley, pero él te está diciendo a ti de otra manera. Sí. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de la condenación, dice, a causa de la ley, condenó al pecado. ¿En qué? En la condenación, en la ley. Él condenó las leyes. ¿A causa de qué? De tantas leyes que habían. Sí, él a causa de la condenación, condenó la condenación en la ley. Dice Exacto. Ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Pero cuál justicia de la ley? La de Cristo, la del bien. Ajá. Porque en la ley dada en la tierra, ahí no hay amor, ahí no está Cristo, ahí no mora Cristo, ahí no mora el bien. Sí. Entonces dice, para que la justicia de Cristo, la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos
es el contexto, como le estoy explicando, conforme a qué, a la carne, a la ley, a la ley, sino conforme al Espíritu, conforme a Cristo, para que se cumpliera en nosotros, que no andamos ya conforme a la ley, Exacto, conforme a la carne. sino conforme al Espíritu, que es Cristo. Exacto, entonces, Cristo no es un hombre, como le vengo explicando, no un hombre literal, como ustedes están pensando que es. exactamente, entonces muchos están diciendo vaca, pero ¿dónde que dice? Porque la carne es la ley. ¿Cómo se rigen? Porque los peces tienen su carne, las aves tienen su carne, tú como ser humano tienes tu carne. ¿Y cuál es la carne tuya? La ley. Que tú tienes que regirte por ahí para que puedas vivir aquí. Eso es lo que dice aquí En Primera de Corintios 15:39. Sí. Porque tú sabes muy bien que tú no respiras bajo del agua, ni puedes volar. Tú no tienes Exacto. alas para volar. Tú no tienes esa ley. Esa Tú no no, es tu carne. tú no tienes esa carne. Sí, exactamente, esa no es tu ley. De que puedas respirar bajo el agua o que puedas volar como las aves. Entonces aquí te dice Pablo, en la carta a los Corintios, la palabra de Pablo te habla a ti de eso. Sí, dice de la siguiente manera. No toda carne es la misma carne. Claro, no es la misma. Exacto. Eso es para lo que entienden. El feligrés no entiende eso. Porque el feligrés que la carne es el pellejo de la gente, sino El deseo. El deseo. Así estás tú extraviado. Tú estás extraviado. Sino que una carne es la de los hombres. Exacto. Otra carne es la de la bestia. Otra la de los peces. Y otra la de las aves. En sentido de que cada cual, el sol también y la luna tienen su carne. Exacto. Porque se rigen por una ley. Todo aquello que se ría por una ley tiene su carne. Su propia carne tiene. Sí. Hasta una lámpara tiene su carne porque tiene que prende con electricidad. Esa es la carne. O sea, esa es la ley de eso. Entonces, Exacto. para nosotros, la carne es la ley. Por eso le decimos a ustedes que eso es que nos rige. Nosotros tenemos que regirnos por eso, por la ley. Entonces vino Jesucristo a libertarnos de eso. De la ley establecida, que era la condenación. De que el hombre no es que esa no es la carne del hombre. La verdadera carne es lo espiritual, como tú le conoces, Cristo. del hombre. Y Él te dio los primeros pasos de cómo hacerlo. Como Nicodemo le dijo, ¿cómo se hace eso? Amándonos unos a otros. ¿Ok? Entonces, ya para ir terminando este video, vamos a citarle Romanos capítulo 10, sí, verso 4. el último versículo, que es este. Sí. Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, 10, versículo 4. verso 4. Vamos a leerlo aquí, porque ese versículo tiene dos puntos de vista. ¿Ok? Sí. Vamos a leerlo aquí. Y dice de la siguiente manera. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo es que se llaman lo de esta secta? Lo mesiánico. La secta mesiánica y todo aquel que quiera llevar la ley y también seguir a Jesucristo, piensan y entienden que el fin, el propósito, es lo que te quieren decir, el propósito. La finalidad. Sí, el propósito. Exacto. ¿De qué? De las leyes es el bien. Y eso es mentira. Porque el mismo Jesucristo le dijo a ellos, hipócrita. Porque si el fin de la ley es Cristo, yo le estoy diciendo a la gente que se amen los unos a los otros. Exacto, el fin. El fin de ella. Ajá. Y ellos le dijeron, y ellos le decían a él que él quebrantaba el día de reposo. Por lo tanto, esto es un sistema. Tienen que entender eso. ¿Ok? El día aquel que deje de existir, la maldad, que todo el mundo se ame, entonces se le va a derrumbar a ellos el relajo a ellos. Se derrumba el sistema Se completo. derrumba todo. Todo se le derrumba a ellos.
Pero es ilícito tú llevar tu lecho. Tú. Eso es ilícito. Para los israelitas. Ajá. Ellos saben eso. Son ellos que llevan tu lecho, el tuyo, que me ve. Ellos llevan tu lecho. ¿Y cómo ellos lo llevan? Poniéndote leyes para que, Sí. para que tú la cumplas. No es lícito que tú cargues tu cruz. Es difícil llevar tu cruz. Jesucristo se lo dijo a la gente. Coge tu cruz y sígueme. Coge tu lecho y ven conmigo. Pero te es lícito, recuérdate tú. Para este sistema establecido. Ok. No te es lícito que tú lleves tu lecho. Yo sé que tú no estás entendiendo. Pero estamos hablando con lo que sabe en Biblia. No, y para el que entiende, entienda. Y para el que entiende, entienda. Ok. Entonces, si es de esa manera, entonces ¿para qué vino Jesucristo aquí? Porque la ley perfecta, recuérdate de eso. No hay ningún fin. Y mismo Jesucristo le decía a ellos que eran hipócritas, porque yo le estoy dando el fin de lo que ustedes creen. Porque Él les dijo a ellos, ustedes escudriñan las leyes porque ustedes creen y piensan que ahí hay vida eterna. Ustedes que escudriñan las escrituras, lo que les fue dado. Ustedes creen en su mente de ustedes que hay libertad. Hay libertad. Exacto. Ahí está el fin, que es Cristo. Y no quieren venir a mí, dijo Él, para que la tengan, dijo Jesucristo. O sea, ese no es el fin. El fin de la ley no es ningún Cristo como tú crees que es. Exacto. Entonces, vienen los cristianos de otra manera. La otra manera es que el fin de la ley, que ya no está, recuerden que no estamos bajo la ley, dicen los cristianos. Sí. Se jactan y dicen. Y no saben lo que dicen. Son como los bebés. Repiten, sin saber lo que dicen ni lo que afirman. Entonces los cristianos dicen, la otra forma es que es literal, que ya no estamos bajo la ley, Exacto. sino bajo la gracia. Bajo Cristo. Bajo el Espíritu. Dicen los cristianos. Entonces, nosotros aquí estamos bajo la ley, todo. Todito. No hay quien esté libre de pecado en este mundo. No hay ni un ser humano. Que esté libre de la ley. Tu pastor que cree mucho en Dios y tiene mucha fe, él nunca ha vivido un momento de su vida bajo el Espíritu. Bajo la gracia. Sí, y no es como para ofender. No, porque este video se trata más de educativo, no para ofender a nadie. Exacto. Pero aquí estamos todos bajo la ley. Todito, no hay ni uno. ¿Ok? Exactamente. Entonces, señores, resumen de todo lo que queremos sí. explicarle. Fácil y sencillo. Exacto. ¿A qué vino Jesucristo aquí? A libertarnos del pecado. Que seamos libres del pecado. Y el pecado no es nada de lo que te dice tu pastor. No es Gálatas capítulo 5. No es eso. ¿Ok? El pecado es la condenación. ¿De quién? De la ley. De la ley. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ok? Bíblicamente que te lo estoy diciendo. No lo que dice tu pastor fuera, que es la pornografía. Exacto. O que es la borrachera. Eso no es. No te dejes engañar. Tienes que abrir los ojos ya está muy tarde ya. A esta hora ya tú tienes que estar despierto. Exacto. ¿Ok? ¿A qué vino Jesucristo aquí? A libertarnos De esto. de las leyes. De esto que está aquí. De eso. De eso vino a libertarnos. De la ley establecida ya. Sí. Porque Para eso fue que le apareció. Porque para ello, el ser humano tiene que tener la ley, la carne, cómo regirse para que pueda sobrevivir y vivir aquí, para que podamos vivir y convivir. ¿Ok? Porque nosotros somos animales para ello. ¿Ok? Entonces vino ese hombre que se llama Jesucristo y dijo, no. Y denunciaba, dijo eso? y denunciaba el pecado. Exacto. La ley. ¿Quién dijo eso? Nosotros podemos vivir sin eso, sin esa carne. Exacto. La verdadera carne es la del Espíritu. Es la que está en nosotros. Esa es la verdadera carne.
Esa es la verdadera carne. La verdadera carne del ser humano, Del ser humano. Es Cristo, la ley de Cristo, el bien, el amor. Exactamente. Porque todos tienen su carne, como Pablo te dice. Sí. Los animales tienen su carne, las aves tienen su carne, los peces también tienen su carne. Y tú la sabes cuál es. Todo el mundo tiene su carne aquí. Todo lo creado tiene su carne, tiene un propósito y cómo es que tiene que funcionar. Sí. Entonces, para ello nosotros funcionamos bajo la ley. Exacto. El ser humano. El ser humano. Ok. Así que, amigos, esperemos que este video usted lo haya comprendido. Si no ha comprendido bien, devuélvalo, medítelo, piénselo, analícelo, porque no queremos que usted pierda su tiempo. El tiempo de usted es muy importante y yo no quiero que usted lo pierda viéndome a mí. Exacto. No quiero eso. ¿Ok? Así que queden en paz. Bendiciones para usted y su familia y nos veremos en el siguiente video. Queden en paz.